Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Ormazábal, soy candidato a alcalde de Ñuñoa, de profesión abogado, especializado en familia y causas de alta complejidad de menores vulnerados, violencia intrafamiliar, secuestro internacional de menores y hace poco, este año, en mayo para ser exacto, me titulé de Magíster en Intervención Familiar Sociojurídica, lo que me permite también ejercer como orientador familiar y hacer acompañamiento a familias en crisis. He querido hacer el presente video ya que hace algunas semanas comenzamos la campaña para la alcaldía de Ñuñoa. Sin embargo, hasta la fecha no me ha sido posible presentarme de una manera más detallada con todos ustedes y principalmente contarles cuál es la razón por la cual estoy postulando al cargo. Eh, yo voy en este momento como candidato por el Pacto Ecologistas, Animalistas e Independientes con el partido político Alianza Verde Popular. Se me olvida el nombre porque no estoy hace mucho tiempo con ellos y es principalmente porque me dieron la posibilidad de ir como candidato independiente por ese partido. Eh, durante muchos años yo me he desempeñado como abogado defensor de niños vulnerados y en esa trayectoria, ¿cierto? Em, Tuve la oportunidad de ser candidato al defensor de la niñez cuando se iba a fundar este servicio en Chile. Fui la primera generación de postulantes, quedamos 9 seleccionados en todo el país y los requisitos que se exigían eran de ser tener más de 5 años de ejercicio de la profesión y tener más de 10 años de especialización en infancia, cosa que era mi caso, al igual que los otros 9 candidatos. En esa oportunidad quedó eh, Patricia Muñoz, que a mi juicio creo yo no fue la mejor elección, porque ella no era tan especializada en derecho de la infancia como se exigía para el cargo, sino que más bien coincidía con que había sido de la gerente de la división de víctimas de abuso sexual infantil. Pero para nuestro efecto eso es discutible si se puede considerar especialización en infancia. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto porque en el fondo actualmente estamos compitiendo con la actual alcaldesa Emilia Ríos, también con Sebastián Sichel y con el candidato, ¿cierto?, del Partido Social Cristiano, eh, Emilio Romero. Y estos tres candidatos tienen ciertas características que creo que sería interesante que pudiéramos analizar, porque de lo que se trata en estas elecciones es de nada más ni nada menos que el gobierno que tendrá la comuna durante los próximos años. Y la comuna en este momento se encuentra en una situación muy delicada, por tanto la decisión que se tome puede afectar gravemente los destinos de nuestra comuna. Si pensamos bien, la persona que les habla, Josué Ormazábal, si bien es cierto yo he participado en otras elecciones anteriores, esta es la primera vez que me postulo un cargo de este tipo, ¿cierto? Y por ende puedo decir con la conciencia más que tranquila que no tengo ningún tipo de vínculo político, ¿cierto?, con partidos de aquellos que hemos sabido en las últimas semanas, meses e incluso años, han tenido una muy mala forma de hacer política. Me refiero principalmente al tema de las redes de tráfico de influencia y de corrupción, de falcos millonarios en las instituciones más
impensables de la República. Y de esa perspectiva, eh, el candidato Sebastián Sichel se presenta como independiente, pero todos sabemos que es un candidato que proviene de un sector de la derecha, tiene una amistad bastante cercana con Chadwick. eh, Sebastián Sichel fue en su momento también funcionario de la Universidad de San Sebastián. No recuerdo exactamente el cargo, pero jefe del departamento de políticas públicas o algo por el estilo. Y además lo otro que sabemos de Sebastián Sichel es que él eh, se titula en el año 2007 como abogado. O sea, vale decir que a la fecha lleva aproximadamente 15 años. También sabemos que tiene un magíster. Y sin embargo, lo que cuesta creer es la carrera meteórica que este candidato ha tenido, puesto que en menos de 15 años de profesión ya fue director de un centro de estudios dentro de la Universidad de San Sebastián, fue vicepresidente de Corfo, director nacional del Banco Estado, que por cierto entiendo habría sido un cargo que ejerció por tan solo 5 meses y luego habría dejado el cargo para postularse a las elecciones como presidente, a las parlamentarias. Perdón, a las primarias. Y me pregunto yo, bueno, estamos frente a un caso de un verdadero genio, porque con tan solo 15 años de ejercicio profesional, haber tenido tremendos cargos de alta dirección, coincidentemente bajo los gobiernos de Sebastián Piñera y con el apoyo, ¿cierto?, de la red de políticos con los que se relaciona, en especial con Chadwick, ¿cierto?, hacen bastante sospechoso que una persona con tan poca experiencia pueda llegar tan fácilmente a cargos de alta dirección pública. Y eso a mí me hace cuestionarme muy seriamente cuál es el grado, cierto, de independencia que éste puede llegar a tener en la medida en que resulte ser electo alcalde de Ñuñoa. Y lo grave de esto es que Ñuñoa actualmente está invadida por inmobiliaria. Y sabemos que en el negocio de la inmobiliaria hay grandes grupos económicos detrás que, al igual que los demás grandes grupos que existen en Chile, son de alguna manera quienes financian la política y la controlan a sus anchas. Por tanto, tengo mis serias dudas de que Sebastián pueda tener la independencia necesaria y también la intención de poner por encima de los intereses empresariales y de los grupos políticos que lo han apoyado en esta meteórica carrera profesional, que sin duda alguna está en deuda con más de alguna persona y es muy probable que le cobren esos favores políticos si es que sale electo alcalde. Por tanto, si fuera así, tal vez tendríamos que presenciar y lamentar que en vez de poner freno a la explotación inmobiliaria eh, que se ha hecho en la comuna, se instalen estas u otras empresas de igual naturaleza, haciendo aún más difícil la vida para los habitantes de Ñuñoa. Eso además de incrementar la brecha de desigualdad que por siempre ha existido en esta comuna y que lamentablemente la actual alcaldesa no ha hecho más que perpetuar. Luego, por su parte, me toca referirme a la alcaldesa Emilia Ríos. Ella es una persona relativamente joven, profesional, entiendo titulada de Ciencias Políticas, y de lo que yo he logrado averiguar de ella, aparte de haber sido concejala en el periodo anterior, creo que ella me parece que ha colaborado con alguna fundación o corporación en la comuna. Por tanto, al parecer no es una persona que haya tenido una trayectoria laboral donde haya ganado años de experiencia, ¿cierto?
y donde además haya estado sujeta al rigor de lo que significa conseguir un trabajo, cumplir horarios, ¿cierto? Y todas las demás prestaciones que todos los demás trabajadores chilenos que estamos día a día pelándonos el lomo para ganarnos el pan, sí tenemos que estar respondiendo. ¿M? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, se ha notado que la falta de experiencia, la falta de madurez, la falta de calle, como se podría decir, ha influido diametralmente en decisiones que ha tomado la alcaldesa que han resultado plenamente perjudiciales para la municipalidad. Solo por mencionar los casos que ha tenido de despido injustificado, ¿cierto? Que están algunos ya con sentencia y otros ventilándose y que pueden significar una pérdida importante económica para la comuna. Ello además de que han amenazado la estabilidad de un colegio emblemático, ¿cierto? Augusto Dalmar, el que era un orgullo para la comuna porque era uno de los colegios públicos con mayor alto nivel de resultados en lo que es la, la prueba para ingresar a la universidad. Y también se ha sabido de muchas otras malas decisiones que ha tomado, que a raíz, cierto, de una balacera que hubo en un centro de atención médica de la comuna, esta decidió cerrarla. eh, eh, También decidió cerrar un hogar que existía como refugio para personas en situación de calle, ¿cierto? Y así ha hecho un mal uso de los espacios públicos de la comuna. ¿Qué les puedo decir de la reciente fonda, Jane Fonda, ¿cierto? Que provocó una gran tristeza a los vecinos de la comuna al ver las elevadas tarifas que se cobraban para su ingreso, dejando claramente afuera a muchos eh, vecinos que no podían creer el que no pudieran ingresar a la que siempre ha sido su fonda, la que le queda más cerca de su casa, porque a la alcaldesa se le ocurrió hacer un negocio, ¿cierto? Con o un contrato con beneficios comerciales que dejaron simplemente rezagados a muchos de los vecinos que no pudieron ingresar y con todo lo que ello implica. Lo que es claramente un acto de discriminación, una decisión arbitraria y que profundiza la segregación. También sabemos, ¿cierto?, que se han tomado en su gobierno miles de otras decisiones que tienden a la segregación. Los recursos económicos de los que dispone la comuna, al parecer, han sido invertidos en puntos bien focalizados y ahora en el último tiempo previo a campaña empiezan a aparecer eh, canchas que se van a remozar, colegios que están siendo equipados, pero eso ha sido en los últimos meses. Sin embargo, durante todo lo que ha sido su gobierno, por ejemplo, en materia de beneficios económicos y sociales, estos han sido recortados, han ido disminuyendo, y lo más grave aún, hay dirigentes de unidades vecinales, ¿cierto? De centros de madre y de otras organizaciones que directamente han denunciado que se les ha excluido a ellas de poder participar de esos beneficios a los que originalmente también tenían derecho, ya ha tenido que ser incluso objeto de un recurso o un reclamo ante el Consejo Municipal para que estas dirigentes hayan podido recuperar el goce, ¿cierto? Y compartir esos beneficios con sus asociados de sus respectivas organizaciones. Por tanto, en el caso de Emilia, lo que vemos es claramente una persona joven, sin experiencia, a la que le falta la madurez, le falta la calle y lo más probable le falta una buena asesoría, porque muchas de las decisiones que se tomaron han sido errores que incluso desde lo jurídico, desde lo técnico, un buen equipo de asesores, un buen equipo de abogados habría optado
por otro tipo de estrategias que no hicieran correr el grave peligro que hoy día corre la municipalidad de terminar con un déficit cierto patrimonial que va a afectar gravemente el periodo que le corresponda iniciar a quien venza en estas próximas elecciones. Y bueno, y con respecto a el señor Emilio Rivero, lo poco que sabemos de él es que está amparado por el Partido Social Cristiano, lo tuvimos la oportunidad de conocer en el último debate, en Indeciso, vimos que una persona que tiene un temperamento sumamente sanguíneo, se le vio muy hostil con la persona de la señora Emilia Ríos, eh, lo que a mí me preocupa bastante, porque cuando se tocó de temas como la seguridad, él parece tener en su mente una visión de Estado policial, habló de tolerancia cero, como si la delincuencia fuera simplemente un fenómeno aislado y no tuviera que ver con otras situaciones que son mucho más profundas y que son problemas a nivel país, como por ejemplo la desigualdad social, la falta de acceso a derechos económicos y sociales. Por todas estas razones, y además, ¿cierto?, viniendo de la mano de un sector ultraconservador, eh, que incluso él mismo lo reconoce porque aparece fotografiándose con Rojo Edwards, que ya sabemos muy bien cuál es su forma de pensar político, y ellos sin considerar que tanto Sichel como el Frente Amplio, como este otro sector de Edwards, ninguno de ellos está libre de sospecha de haber hecho mal uso, ¿cierto?, de sus cargos para beneficiar a sus más cercanos. En el mismo caso de la alcaldesa Ríos, se dice que ella, desde que ingresó a la municipalidad, en un específico departamento de la municipalidad, habría producido más de un 100% de incremento de personas contratadas para ese departamento. Sin embargo, esto no se tradujo en mayores establecimientos que atender, mayores números de atenciones efectuadas. Entonces, hasta el día de hoy los vecinos no se explican por qué ella duplicó y casi triplicó el gasto, ¿cierto?, en sueldo en ese tipo de departamentos cuando no hay ninguna objetivo racional, transparente, que justifique una decisión como esa. Entonces eso nos hace nuevamente caer en la sospecha de que, así como sabemos que es muy probable que Sebastián Sichel esté involucrado con esta red de beneficio mutuo, ¿cierto?, que se dan al interior de los partidos políticos. Lo propio ocurra también con Emilia Ríos y el Frente Amplio. Hemos visto, ¿cierto?, se ha sabido que curiosamente la nueva polola del presidente ha tenido un rápido ascenso en su condición remuneracionaria, no obstante que ella es una polola recientemente, su relación es reciente, y sin embargo ya se está comentando que el presidente podría haber intervenido para mejorar la condición salarial de esta en uno de los servicios públicos del Estado. Y así suma y sigue. Entonces, el objetivo de este mensaje, el objetivo de este video, y disculpen lo largo, es en el fondo decirles que si me investigan, verán que he sido toda mi vida abogado particular de derecho de familia, que no he participado en ningún partido político que tenga este tipo de prácticas corruptas, ¿cierto? O al menos cuestionables desde lo ético, ¿ya? Que fui candidato al defensor de la infancia y que no quedé justamente porque no tenía ningún tipo de nexo ni contacto para poder adjudicarme ese cargo. Lo que hoy día, cierto, está en discusión de si eso fue exactamente lo que ocurrió con la actual defensora de la infancia o con el actual Anuar Quesil,
que yo lo conocí a él y cuando lo conocí ya trabajaba para UNICEF y curiosamente después termina trabajando como el defensor de la infancia en Chile. O sea, estamos hablando de gente que se mueve en círculos muy poderosos, donde hay muchas redes de poder y siempre se perpetúa la toma de decisiones que terminan perjudicando a la ciudadanía de pie y beneficiándolos de manera inverosímil, o sea, estamos hablando de acumulación de fortuna, ¿cierto? Eh, Total, se ejerce el cargo, ellos después se retiran del cargo y nadie les va a cuestionar esa situación. ¿Por qué? Porque la justificación es que el cargo que usufructuaron, ¿cierto?, tenía una alta tasa remuneracional. Es por eso que yo apelo a que, decepcionados como estamos todos los chilenos, ¿cierto?, de que se rían de nosotros, porque los funcionarios públicos están ahí para cumplir una misión de servicio a la comunidad y no servirse de la comunidad, es que es mi deseo ser alcalde de la comuna para asegurarles a ustedes que en nuestro caso no van a encontrar mafias instaladas alrededor del alcalde, círculos de poder, de tráfico de influencia. Es más, nuestra visión es de un gobierno comunal democrático, eh, participativo y vinculante. Y la prueba de ello es que además somos la única candidatura de la comuna que lleva un programa que viene construido por los propios vecinos de la comuna durante, cierto, los últimos meses del año 2019 y principios del 20, donde se realizaron, cierto, más de 11 encuentros, cabildos y reuniones que participaron más de 2.000 personas, más de 40 organizaciones de la comuna, y entre todas ellas se armó lo que se llamó la Coordinadora de Organizaciones Territoriales, que levantó un programa, y ese programa que lo iba a defender en su momento la candidata Plasencia, ¿cierto?, le fue puesto en conocimiento a la actual alcaldesa Emilia Ríos. Y sin embargo ella, teniendo en su poder las propuestas que la propia ciudadanía se dio para poder construir un gobierno comunal donde el eje, cierto, de la democracia participativa, cierto, y vinculante, los plebiscitos, cierto, los cabildos, la consulta ciudadana, iban a ser implementados cada vez que esto cumpliera con asegurar la transparencia y protección de los intereses de los habitantes de la comuna. Ese tipo de programa la alcaldesa lo conoce y sin embargo de todas las propuestas que él contenía no ocupó ninguna, porque no es su intención tener un gobierno comunal democrático donde los vecinos tengan derecho a interpelar la gestión de la municipalidad. Y esto no es menor, porque si ustedes me han seguido en mis redes sociales, habrán visto que tan solo ayer, el día de ayer, domingo, encabezando conjuntamente con algunas organizaciones de derechos de la infancia, tuvimos la oportunidad de marchar por la Alameda y se dio la oportunidad de que el propio presidente Gabriel Boric saliera a atendernos y en ese momento se le hizo la denuncia de toda la violación de derechos de los niños que se está produciendo hasta el día de hoy en las redes, ¿cierto?, de colaboradores del Sename, en el servicio de Mejor Niñez y más grave aún por la falta de garantías procesales en los juicios de derecho a familia de los tribunales de familia de Chile, no solo de Santiago. Con todas esas denuncias, ¿cierto?, le pedimos explicaciones al presidente y su intervención inmediata en estos temas, y fue ahí cuando él empezó a preguntar si teníamos alguna propuesta. Y yo tuve que decirle que hace más de 4 años, cuando él era diputado y cuando Beatriz Sánchez estaba siendo candidata a presidenta, yo mismo voluntariamente les aporté, no siendo miembro del Frente Amplio, una investigación que llevaba años construyendo para proponer medidas que permitieran
que este tipo de violación de derechos de los niños a través de los procedimientos simulados, ¿cierto?, mañosos, que se utilizan entre los intervinientes del sistema de protección de la infancia, no siguieran ocurriendo. Él tuvo esa propuesta en su poder, la candidata Beatriz Sánchez conocía esa propuesta y formó parte del programa con el que ella pretendió disputar la presidencia de Chile. Y luego de que ellos lograron instalar a más de 16 diputados en el Congreso, ninguno de estos levantó una sola de las medidas que ese programa de protección de la infancia que habíamos construido también en encuentros territoriales fueron utilizados por parte del Frente Amplio. Es por eso que aquí hay una práctica instalada de el Frente Amplio que hace una especie de pantomima, levanta cabildos, levanta encuentros, pero una vez que tiene el poder, lo que hace es guardar las propuestas que la ciudadanía democráticamente construyó, las oculta para instalar su propia agenda y guiada quizá por qué grupos de interés que operan detrás del Frente Amplio. Lo mismo va a pasar seguramente con los otros dos candidatos, Sebastián Sichel y Emilio Riveros, que él también está estrechamente vinculado con gente que se mueve en esta red de poder, como el caballero Rojo Edwards, al cual ya me referí. Por tanto, queridos vecinos, entiendo que no me conozcan, entiendo que pueda resultarles no muy convincente mi lenguaje. Yo no soy un ingeniero, no soy electricista, no soy administrador público, soy abogado, pero tengo más de 20 años trabajando por ayudar a la comunidad, conozco diversos temas y en los temas que no conozco, siempre hay la posibilidad de recurrir a expertos probos, calificados, con currículum acreditable, y si no, también a la propia comunidad, porque es importantísimo escuchar a los habitantes de la propia comuna de qué sistema de seguridad, por ejemplo, les parecería más satisfactorio intentar implementar. Ese es el tipo de gobierno comunal que yo deseo para Ñuñoa, porque creo en una Ñuñoa unida, democrática, solidaria. Queridos amigos, mi nombre es José Ormazábal, soy su candidato a alcalde. Espero ser capaz de ganarme su confianza y si eso llegara a ser así, tengan tranquilidad de que esa confianza va a estar en buenas manos, porque a diferencia de los otros candidatos, yo me gano la vida a diario haciendo compromisos con mis clientes y me veo obligado a cumplir y honrar esos convenios, esos acuerdos, porque gracias a eso es como yo obtengo mi medio de subsistencia. A diferencia de los otros candidatos, sobre todo Sebastián Sichel y Emilia Ríos, que no han tenido que trabajar nunca y no han tenido que aprender jamás el valor de la responsabilidad y más aún del valor de la palabra cumplida. Palabra que se otorga es palabra que se cumple, porque para los que vivimos desde lo independiente, si hacemos un acuerdo y no lo cumplimos, eso amenaza directamente nuestra subsistencia y nuestros recursos personales. Pero cuando uno, como ellos, vienen avalados por grupos de poder como la Universidad de San Sebastián, no han tenido necesidad en toda su vida de aprender lo que significa el valor de la palabra otorgada. Eso es lo que me diferencia principalmente de estos candidatos y les pido perdón por lo largo del video. Espero que sea de su agrado y que podamos llegar a un acuerdo en beneficio del futuro de nuestra amada comuna de Ñuñoa. Un abrazo grande y que estén muy bien.